Entonces continuamos con nuestros temas. Solamente quería repetirles que esa lucha abierta que Jacobo Arbenz tuvo contra los grandes intereses norteamericanos, integrada por la United Company de América, lo obligaron, fueron los motivos principales por los cuales fue derrocado. Por todo esto, Arbenz fue derrocado debido a que sus reformas fueron rechazadas por los sectores conservadores de la sociedad guatemalteca y por el gobierno de Estados Unidos. Y con esto, pues se inicia la contrarrevolución, es decir, eliminar todos aquellos adelantos que había establecido en nuestro país Jacobo Arbenz y regresar otra vez a lo que tanto nos había costado salir. Entonces iniciamos con la contrarrevolución. ¿Y qué es la contrarrevolución? Pues es un movimiento político, militar, orquestado por los Estados Unidos, la United Fruit Company y algunos terratenientes guatemaltecos, que provocó la renuncia del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, a quien acusaban de comunista. Repito, la contrarrevolución fue un movimiento político, militar, orquestado por los Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, la United Fruit Company y algunos terratenientes guatemaltecos, que provocó la renuncia del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, a quien acusaron de ser un comunista. Eso fue lo que a él le recalcaron y fue eliminado del poder. Esto pues como consecuencia pues trajo un estancamiento para el país, y podemos resumirlo así, que esta acción marcó el final de lo que algunos intelectuales consideraban la primavera democrática. Muchos profesionales así clasificaron a esta época la primavera democrática. Marcó el final, pero también marcó un inicio, el inicio de un periodo caracterizado por la inestabilidad política, por la persecución de cualquier organización social. Entonces, repito, esta contrarrevolución pues marcó el final de lo que algunos intelectuales consideran la primavera democrática y el inicio de un periodo caracterizado por la inestabilidad política, la persecución de cualquier organización política. Continuamos entonces, jóvenes, con otro tema, que es el conflicto armado interno. Pues, ¿por qué surgió el conflicto armado interno? Pues el meollo de esto fue que la gente pues había disfrutado de estos beneficios que el gobierno de Jacobo Arbenz había establecido en el país, pero saben que con la contrarrevolución pues todo eso fue eliminado y surge por las condiciones en que se encontraba el país luego del derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. Decíamos, marcó el inicio y era de una nueva forma de gobierno. El conflicto armado, pues, ¿qué fue el conflicto armado interno? Pues fue un movimiento armado que se dio en Guatemala y que duró 36 años. El objetivo de este movimiento armado era derrocar las dictaduras militares e instituir un gobierno de izquierda. Ya cuando desarrollamos el tema explicamos claramente que es un gobierno de izquierda y que es un gobierno de derecha, eso ya usted lo sabe. El conflicto armado interno fue un movimiento armado que se dio en Guatemala, que duró 36 años y cuyo objetivo era derrocar las dictaduras militares e instituir un gobierno de izquierda. ¿Cuándo da inicio el conflicto armado interno? Da inicio en el año de 1960. Jóvenes militares se levantan por derrocar al gobierno de Idígoras Fuentes. Sabemos que
Hidígoras Fuentes era uno de los gobiernos anticomunistas radicales, y este movimiento también de militares pues luchaba por derrocarlo. Este movimiento pues no logra su objetivo. Los los insurgentes logran huir hacia las montañas y forman el primer grupo guerrero, que es la FARC. FARC significa Fuerzas Armadas Rebeldes, y este era popular, que se le unieron muchas personas, principalmente estudiantes y activistas políticos, se unieron a este grupo guerrillero. En el año de 1980 se llevaron a cabo las acciones más sangrientas del conflicto armado interno. Las acciones más sangrientas, como por ejemplo el incendio de la Embajada de España en 1980. Esto fue un acontecimiento grande, donde murieron muchas personas que estaban en una manifestación pacífica. Los encerraron y prendieron fuego, murieron muchas personas. Los movimientos guerrilleros fueron tomando popularidad, decía, muchos estudiantes con conciencia comunista pues se fueron uniendo a estos grupos, y surgieron varios grupos como las FARC, ya decíamos, Fuerzas Armadas Rebeldes, ORPA, que significa Organización del Pueblo en Armas, el EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres, el PGT, Partido Guatemalteco del Trabajo. Estos grupos tuvieron una característica, que cada quien peleaba por su lado, y fueron teniendo muchas derrotas. Entonces tomaron la decisión de agruparse en un solo bloque, y se unieron todos los grupos guerreros, además de estos otros que no menciono aquí, se unieron en un solo bloque con el nombre de URNG, es decir, significa Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En 1982 se da un golpe de estado. El general Romero Lucas García es depuesto del cargo y entrega el poder al general José Efraín Ríos Montt. Efraín Ríos Montt, quien utiliza otras estrategias contra las guerrillas. Una de ellas, se recuerdan, fue las PAC, los grupos de autodefensa civil, que él en las aldeas agrupó, armó a ciertos grupos para que vigilaran la aldea, pero su objetivo principal era perseguir a las guerrillas y presentar un informe semanal en los destacamentos militares. Otra estrategia que utilizó fue la estrategia de tierra arrasada. Los guerrilleros pues estaban en las montañas, ocultos en las montañas, pero en determinado momento pues sus provisiones se le terminaban, y bajaban a las aldeas a pedir comida, a pedir agua. La gente pues lógicamente los ayudaba. El gobierno de Ríos Montt se dio cuenta, y por lo tanto lo que hizo fue eliminar a estas aldeas. Él decía, lo nombraba como quitarle el agua al pez. El agua eran estas aldeas que le abastecían a las guerrillas, y el pez pues eran los guerrilleros, quitarle el agua al pez. Fue una de las estrategias. En este tiempo se dieron también las comunidades de población en resistencia, comunidades de CPR, comunidades de población en resistencia, que ante esta situación, si llegaba la guerrilla, era comprometedor para estas
Para estas aldeas llegaba el ejército también, no se vieron la necesidad de abandonar sus tierras. Por eso, repito, se les llama así las CPR, comunidades de población en resistencia. Estas eran aldeas móviles que andaban por las montañas, de un lugar a otro. Si tanto la guerrilla o el ejército se acercaba, pues ellos tenían que trasladarse. Esta fue también otra situación que se dio allá por los años de 1982. En 1983, el general Óscar Mejía Víctores también da un golpe de estado al general Ríos Montt. Entonces, Ríos Montt es eliminado del poder. Este otro militar convoca elecciones y en 1986 estas elecciones son ganadas por el abogado Marco Vinicio Cerezo Arévalo, quien inicia los procesos por alcanzar la paz, que será el siguiente tema. Entonces, jóvenes, aquí con esto, pues concluyo el tema, y quiero aprovechar los minutos que me quedan para dejarles la tarea. La tarea, pues en sus instrucciones generales dice que realice la presente guía, que la puede realizar a computadora o a mano. Debe dejar constancia de la fuente donde obtuvo la información en cada esquema. Debe trabajar en orden, use su creatividad, por favor no trabajos copiados. En la primera serie se le pide que realice una cronología de los presidentes de Guatemala que abarcaron desde 1838 hasta el conflicto armado en 1996, más o menos así como se los expliqué en el primer tema. En la segunda serie se le pide que realice un esquema QQQ, llenando en los espacios los elementos que considere usted. Debe corresponder a cada apartado, tomando en cuenta el tema de la revolución de 1944. Ese es el tema, la revolución. La revolución de 1944. Y la pregunta generadora es: ¿cuál era la visión y la misión de los dos gobernantes de la revolución de 1944? Los dos gobernantes de la revolución de 1944. Conteste tomando en cuenta los aspectos de los cuadros, y son 5 observaciones, y al final debe dar una conclusión. Y luego continuamos con la tercera serie, que usted debe realizar un cuadro CCE, que significa características, causas y efectos, del tema de la contrarrevolución. Tomando cada característica de análisis planteado, indique cómo ha influido en el país a lo largo del tiempo. Las características son la política agraria, la intervención extranjera, el desarrollo económico del país y nuevas políticas de gobierno. Para concluir con la cuarta serie, muy bonita por cierto, donde usted debe realizar una historieta del conflicto armado interno. Una historieta del conflicto armado interno, indicando en ella la causa, el efecto y las consecuencias que hayan alcanzado. Debe tener como mínimo 6 cuadros, ahí se le manda el esquema. Entonces, son 4 temas, 4 series. Por favor, tomar en cuenta las indicaciones. Ya se las leí, pero por favor léalas bien y realice su trabajo. Y muchas gracias.